Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Pidámosle que nos abra los oídos naturales y los espirituales para escuchar su dulce voz, que nos quite todo cansancio, sueño, desánimo, preocupaciones que nos distraen y que levante nuestras cabezas y fije nuestros ojos en Él, que es el autor y consumador de la fe. Amadísimos, sabemos que vivimos tiempos difíciles, peligrosos, malos, tiempos en los que el enemigo está tratando de apagar la fe en nuestros corazones, no solo con problemas, sino también con tentaciones, con distracciones que no nos convienen. Por otro lado, el tiempo es corto, pasa con mucha rapidez y al Señor le urge en estos tiempos tener apercibida a su amada iglesia de los peligros y males a los que el mundo se enfrenta y a los que se enfrentará. Y darnos a conocer su buena, agradable y perfecta voluntad para nuestras vidas. Es muy importante prepararnos con la mente de Dios para todo lo que viene por delante. No es casualidad que haya puesto en el corazón de nuestra amada pastora Juanita que estudiemos los libros de Josué y Daniel. En uno encontramos preciosas promesas, como que la presencia de Dios estará con nosotros si tenemos fe y si lo obedecemos. Nos dice que nos esforcemos y que seamos valientes, que no le temamos a los enemigos ni a las murallas que se levanten delante de nosotros en el camino, porque Él estará siempre con nosotros, no nos dejará ni nos abandonará. Si le obedecemos, esa es la condición, hermanos, si le obedecemos a Él, nos dará la victoria. Y en el otro libro nos muestra lo que ya pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Él nos revela lo que va a pasar en los últimos tiempos para que estemos preparados y no seamos engañados por el enemigo. Aprovecho la oportunidad para animar a los hermanos que aún no se integran a estos estudios para que prontamente los sigan. Son de gran ayuda en nuestro crecimiento y madurez espiritual. En la Biblia tenemos la palabra profética más segura. Con las distancias del caso podemos compararla con los periódicos, pero este es el periódico que contiene las noticias verdaderas. Tenemos un Dios que nos ama con amor eterno y nos quiere hablar de manera personal a nuestro corazón sobre un tema necesario. Diría que es como un requisito para seguir la carrera del cristiano. Es decir, para continuar día a día creciendo espiritualmente, madurando en la fe y al final poder llegar a la meta, donde estaremos por la eternidad alabando al único Dios verdadero, al Creador de cielos y tierra. Si tuviera que ponerle un título a este mensaje sería Olvidando lo que queda atrás, extendámonos hacia adelante. Los versículos principales que vamos a tocar esta mañana los encontramos en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 3, en los versos del 12 al 14. Pablo, que había avanzado por mucho tiempo en el camino del Señor, habiendo alcanzado la madurez espiritual y habiendo trabajado arduamente en la obra del Señor, guiado por el Espíritu Santo, escribió lo siguiente: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y el versículo clave del mensaje es el verso 13, que dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y luego en el verso 14 dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y con estos versículos en mente,
comenzaré contándoles que desde hace un tiempo el Señor me viene hablando al corazón de dejar de recordar continuamente el pasado, por lo que quiero pedirle perdón públicamente por dejarme llevar por los sentimientos y emociones, acariciando tantos recuerdos de personas que trajeron muchas bendiciones a mi vida. Hablo de mi madre y de mi esposo. Muchos de ustedes los conocieron. A mi madre le decíamos mamina y era muy amorosa y pacífica. Era una mujer de oración que permaneció firme en la fe, perseverando aún en tiempos difíciles, pero siempre con los ojos puestos en Jesús hasta sus 107 años, edad en la que el Señor la llamó a su presencia. Y mi esposo, Manuel Jesús Moya, al que cariñosamente le decían los hermanos, el amado. Una vida entregada al Señor, lo servía con ferviente amor, predicando, dirigiendo devocionales, participando en los viajes misioneros, retiros y en todo lo que el Señor le pidiera. Siempre estaba dispuesto a trabajar en la obra del Señor. También fue un buen hijo, esposo, padre, amigo, profesional dedicado e íntegro. Pero como a todos nos tocará un día, fue llamado a la presencia del Señor. Y antes de cumplir los 63 años, su vida en esta tierra se acabó. Pero por la gracia y misericordia del Señor, sabemos que ahora goza de la vida eterna. Ambos nos dejaron ejemplo a seguir en esta carrera de la fe, a la que todos estamos llamados. Y hermanos, les digo que solo el Señor me dio las fuerzas para soportar su partida. Fue una experiencia sumamente difícil para mí, porque no solo fue mi esposo y padre de mis hijos, sino también mi mejor amigo. Fue mi amigo desde la infancia. Recuerdo que yo tenía apenas 4 años de edad y él 6. Y le decía ya a los amiguitos, ella es mi novia. Así que ya se pueden imaginar por los momentos duros que pasé. Pero el Señor nunca me abandonó. Él me rodeó con sus brazos de amor. Lo pude sentir a través de mis hijos que me cuidaron y ayudaron permanentemente en las tareas. Y de mi pastora y muchos hermanos que me apoyaban siempre. Pude sentir el amor del Señor aún a través de familiares y amigos, por lo que estoy y estaré muy agradecida. Y en los momentos dolorosos recibí el consuelo del Señor. Gracias a su amor y misericordia, puedo decir como el salmista, que si su palabra no hubiese sido mi delicia, aún en los tiempos de dolor, en mi aflicción hubiera perecido. Han pasado ya 8 años, 3 meses. Y les digo, hermanos, que el Señor con su amor y paciencia me sigue cuidando, guiando y animando y enseñando que mientras me tenga con vida en este mundo, tengo que seguir caminando, extendiéndome cada día a lo que está por delante, porque nuevas son cada mañana y grande su fidelidad. Él me decía, basta ya de perder el tiempo llorando y recordando continuamente. Y no es que esté mal recordar con amor y gratitud a nuestros seres queridos que han partido. Lo que está mal es detenerlos en los recuerdos, acariciarlos y remover sentimientos de tristeza, porque esto es como no reconocer que la voluntad de Dios es perfecta, así como sus tiempos. Él nunca se equivoca, hermanos. Además, queridos hermanos, por lo vivido le puedo decir que la línea con la idolatría es muy fina y podemos resbalar y caer. No es que tengamos que erradicarlos de nuestra mente y de nuestro corazón, sino que cuando los recordemos sea solamente para seguir el ejemplo que nos dejaron. Hermanos, hablo por mí, por mi experiencia, pero hay otros recuerdos en nuestra vida que si alguna vez los recordamos, deben de ser solo para ver de dónde nos sacó el Señor y proponernos no volver nunca más a ofender al Señor. Cada uno sabe de dónde nos rescató el Señor.
Él nos sacó de nuestros delitos y pecados, nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Hay gratitud en nuestros corazones, hermanos. Entonces, hasta aquí podemos decir que para extendernos a lo que está por delante es necesario olvidar lo que queda atrás. Comparativamente, podemos decir que es como dejar la mochila y las bolsas que estamos cargando para entrar en la pista de carrera y comenzar sin pesos la competencia. Este es un requisito necesario para proseguir a la meta, entregándole al Señor nuestras mochilas pesadas, llenas de recuerdos, malas costumbres adquiridas en otro tiempo, estilos de vida que ofenden al Señor, tradiciones, entre otras cosas. La voluntad de Dios es que no nos acordemos de las cosas pasadas, ni traigamos a la memoria cosas antiguas, porque Él hace todas las cosas nuevas. Si le obedecemos y practicamos su palabra, pronto veremos cambios en nuestra vida. En Efesios 4, en el versículo 22, el Señor nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, que es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, recordemos siempre que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En estos tiempos malos y cortos que nos ha tocado vivir, ya no podemos entretenernos en cosas vanas, superfluas, temporales. Si bien es cierto, tenemos roles que cumplir en la sociedad, como estudiar, trabajar, dedicarnos a la familia. Sí, tenemos el deber de hacerlo, pero como para el Señor, siempre concediéndole al Señor la prioridad, dejándonos guiar por Dios en esos roles que nos ha tocado asumir. Que al levantarnos Él ocupe nuestro primer pensamiento. El primer momento del día sea para comunicarnos con el Señor en oración y darle gracias. Dediquémosle un tiempo del día para la lectura de la palabra, que es agua viva que limpia nuestra mente y nuestro corazón. Es alimento puro que nutre nuestro espíritu. De ser posible, hagamos estudios bíblicos. Así conoceremos más de nuestro Dios, de sus promesas, su voluntad para nuestras vidas. La voluntad de Dios es revelarse a cada uno de nosotros, hermanos. Pero para eso Él espera que nosotros le abramos nuestro corazón y nuestra mente y tomemos la decisión de estar en comunión con Él cada día, orando y leyendo su palabra, que como ya fue dicho, es la palabra profética más segura. En la medida que nos extendamos hacia lo que está por delante, creceremos espiritualmente y el Señor nos capacitará para toda buena obra. Ya no podemos seguir siendo egoístas como niños, girando en torno de nuestras necesidades, mientras el mundo se está perdiendo. Pensemos en nuestra familia según la carne, que es lo más próximo que tenemos. Se están perdiendo, hermanos, no conocen muchos de ellos al Señor. Nosotros somos llamados a alumbrar con la luz de Cristo en estos tiempos. En Mateo 5, en el versículo 16, el Señor nos dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestra luz es Cristo, y si Cristo mora en nosotros, nuestro comportamiento debe irradiar esa luz en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, virtudes que el Espíritu Santo puede producir en los hijos de Dios cuando sus vidas están totalmente rendidas a Él. Y eso deseamos todos, ¿verdad, hermanos? Que los frutos del Espíritu Santo se manifiesten en nuestras vidas. Este mensaje no es solo para las personas mayores que pensamos que por la edad avanzada
estamos más cerca que el Señor nos llame a su presencia. Conocemos el día de nuestra llegada a este mundo, pero no conocemos la fecha de nuestra partida. Puede suceder en cualquier momento, siendo niño, joven, adulto o anciano. Por lo que este mensaje, amados hermanos, es para todos, no importa la edad. El Señor nos está hablando hoy a todos, porque la vida pasa prontamente. Es como soplo que pasa y se va y no vuelve. No sé si ustedes han escuchado últimamente en el círculo de conocidos, en los inconversos, decir que los tiempos están pasando muy rápido. Por lo menos yo en mi centro de trabajo lo escucho continuamente y generalmente me lo dicen a mí. Y le doy gracias al Señor porque el Señor abre puertas para compartir su palabra. Me dicen cosas como, una semana más que pasó volando. Qué rápido se pasó el tiempo. Pronto se acabará otro año. La vida se nos va. En la Biblia está escrito en el Salmo 90, en el versículo 10, que los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Por lo que Moisés, el varón de Dios, le pedía al Señor en el verso 12 de este mismo Salmo, enséñame de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y nos podemos preguntar, hermanos, ¿sabiduría para qué? ¿Solo para aprender a desenvolvernos bien en este mundo? ¿Para sacar buenas notas mientras somos estudiantes de colegio y luego estudiar más en la universidad o centros superiores para convertirnos en buenos profesionales? ¿O para tener un buen negocio que nos permita tener propiedades, adquirir buena ropa y alimentos? ¿Convertirnos en personas exitosas? Y todo esto está bien. Ojo, no me malinterpreten y digan, la hermana dice que dejemos de estudiar o trabajar. No, no estoy diciendo eso. Digo que mientras estemos en este mundo, ciertamente tenemos que asumir roles y los que nos toquen, tenemos que hacerlos bien como para el Señor, sin dejar ni restar el tiempo para el Señor. Si algo tenemos que dejar de hacer es lo malo, las malas costumbres, hábitos y tradiciones adquiridas en el pasado y que ofenden a Dios. Moisés le pedía sabiduría a Dios para lo importante y trascendente, para no perder el tiempo, para conocer cada día más a Dios y en la medida que vayamos conociéndolo más, también conoceremos cuál es su buena, agradable y perfecta voluntad para nosotros. Y esto redundará aún en las bendiciones que el Señor tiene para que disfrutemos acá en la tierra. Su palabra dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Tenemos un Dios de amor y misericordia. Él siempre quiere bendecirnos. Por eso esta mañana Él nos alienta y nos anima a esforzarnos en continuar avanzando. Si seguimos extendiéndonos a lo que está por delante, encontraremos más y mayores bendiciones que Él tiene para sus hijos que lo aman y lo buscan, que tienen fe en Él y le obedecen. Nos los dice en Jeremías capítulo 29, el verso 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y más clara y detalladamente en Deuteronomio capítulo 7, en los versos 9, 12 y 13, dice la palabra. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones. Qué Dios tan misericordioso tenemos, hermanos. Y continúa diciendo en el versículo 12, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres.
Y en el verso 13, las bendiciones de Dios para nuestras vidas. Y nos dice, y te amará, te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Si bien podemos pensar que estas promesas fueron para el pueblo de Israel, su pueblo escogido, ahora también son para nosotros, amados hermanos, porque somos su pueblo espiritual, comprado con precio de sangre. Con todas las promesas que el Señor nos está recordando esta mañana, recibimos ánimo de parte de Dios para proseguir avanzando en medio de problemas, dificultades, enfermedades, murallas que se levantan y tantas cosas que podemos encontrar en el camino. Tomemos la decisión, con la ayuda del Señor, de extendernos a lo que está por delante, para gozar de las bendiciones que Dios tiene para nosotros, no solo en este mundo, sino y principalmente para que al final alcancemos la meta. Cuando nuestras vidas hayan terminado en este mundo y seamos recibidos por el Señor, quien nos dará la corona de vida, que es la corona de victoria, que Dios tiene para cada uno de nosotros, para los que por su gracia completemos la carrera como seguidores de Cristo. Hermanos, qué precioso que al final de nuestras vidas podamos decir como el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, en el capítulo 4, en los versículos 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Muy triste sería que después de haber tenido un encuentro con el Señor, entregándole nuestras vidas, nos apartemos del camino y abandonemos la carrera, perdiendo esa salvación tan grande que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la palabra dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. O sea, hermanos amados, no basta con entregarle nuestra vida al Señor un día por una emoción, sino continuar, seguir el camino, involucrarnos en la carrera, llegar a la meta que es Cristo Jesús. Antes de continuar, me gustaría que revisemos rápidamente el significado de proseguir. Una palabra que la hemos repetido varias veces esta mañana. De acuerdo con el significado bíblico, equivale a decir seguir, continuar, llevar adelante lo que ya se ha empezado. También significa reanudar, reiniciar. Aquí podemos ver la misericordia del Señor dándonos oportunidad a todos, inclusive a los que por diversas razones, estando en el camino del Señor, hemos hecho una pausa en la carrera. Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos, de pedirle perdón e inmediatamente después, olvidándonos ciertamente lo que queda atrás, proseguir extendiéndonos a lo que está por delante, hasta llegar a la meta donde el Señor nos espera con el premio, con la corona de la vida, hermanos. Para completar el mensaje, volvamos por favor a Filipenses capítulo 3, versículo 12. Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Pablo, un apóstol del Señor con un testimonio impresionante, una vez convertido al Señor como una nueva criatura y olvidando lo que quedaba atrás, comenzó la buena carrera, estando en comunión cada día con el Señor, creciendo en el conocimiento de Dios y llevando a la práctica la voluntad de Dios en su vida, realizando la buena obra que el Señor le había encomendado. Con todo esto, él no se consideraba aún perfecto, por lo que dice que prosigue para ver si logra echar mano, que es lo mismo que decir asir,
o tomar posesión de aquello para lo cual fue tomado por Cristo. Pablo no quería conformarse con el conocimiento que había alcanzado hasta ese momento, ni con las almas que había ganado para Cristo, que fueron muchísimas, y la obra de amor que había hecho en diferentes ciudades en las que había visitado y había fundado iglesias, sino que mientras él tuviera vida en este mundo, deseaba proseguir en el proceso de crecimiento. Quería seguir avanzando en la carrera hasta el día que fuera llamado a la presencia del Señor, para alcanzar entrar en los cielos, de donde es nuestra ciudadanía, y echar mano de la corona que el Señor tiene para todos los que llegamos a la meta. Leamos lo que el Señor nos dice en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y si Dios dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, quiere decir que si aún no la hemos pasado, la pasaremos. Tentaciones y pruebas, pero hermanos, no temamos, porque si estamos con el Señor, Él no nos dejará ni nos abandonará. Él pasará con nosotros esas pruebas difíciles. Como estuvo con Moisés y Josué, estará también con nosotros. Solo esforcémonos y seamos valientes. Si caminamos con Él en sus fuerzas, pasaremos la prueba para que al final podamos recibir la corona de vida. Hermanos, sigamos el ejemplo de Pablo y prosigamos, continuemos cada día de la mano del Señor, leyendo su palabra, que es agua viva, agua pura, que renueva nuestra mente y nuestro corazón. Nos da visión de lo que está sucediendo, nos alumbra el camino para que no tropecemos y caigamos en las trampas del enemigo. La palabra también nos anima y nos infunde nuevas fuerzas para continuar la carrera y nos permite crecer en el conocimiento de Dios, para conocer cuál es su voluntad perfecta para nuestras vidas. Y en la medida que vayamos creciendo, sintamos gozo al participar en la obra del Señor. Es un privilegio, ya sea que participemos orando por las necesidades de la iglesia, que son muchas, ayudando en la iglesia o anunciando el evangelio a toda criatura. Y todos estamos llamados a anunciar el evangelio, hermanos. Es una bendición y un privilegio, un honor participar en la obra del Señor. Es voluntad del Señor que seamos de bendición para otras vidas. Como hijos de Dios, debemos conducirnos decentemente y en orden, porque somos cartas abiertas, testimonios vivos de la obra redentora del Señor Jesucristo. Este mundo se está perdiendo en delitos y pecados. Recordemos de dónde el Señor nos rescató y no nos cansemos de hacer el bien. Compartamos esa salvación tan grande que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Continuando con el versículo 13 de Filipenses 3, por favor, hermanos, leamos nuevamente lo que Pablo dice. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y, hermanos, no solamente Pablo vivió esto, sino podemos recordar ahora otras vidas. Por ejemplo, muy rápidamente mencionaré a Moisés, que todos sabemos que fue puesto en una canastilla porque el faraón de ese momento mandó matar a los niños. Y los padres, para protegerlo, lo pusieron en la canastilla, lo encontró la hija de Faraón y lo prohijo. Y creció en casa de Faraón como un príncipe, como hijo de la hija de Faraón. Y cuando fue grande, cuando él creció, sintió dolor por su pueblo hebreo. Y todos recordamos que él tomó
justicia por mano propia, según su entendimiento, matando a un egipcio que estaba en ese momento golpeando a un hebreo, después de lo cual huyó. Pero cuando se encontró con el Señor tocó su mente y su corazón y lo transformó y lo hizo una nueva criatura. Pasaron muchos años, pero el Señor hizo esa obra preciosa en su vida y él, olvidando ciertamente lo que había pasado, comenzó una vida nueva liderando al pueblo de Israel hacia la libertad de la esclavitud de Egipto. Otro ejemplo encontramos en Rahab, la prostituta, que ayudó a huir a los espías que Josué había mandado a Jericó. Y ella ayudó porque reconocía que el Dios de Israel era grande y le temía. Los ayudó, por lo cual recibió promesa de ser salvada. Vemos que ella, cuando es rescatada, se une al pueblo de Israel y abandona su vida pasada. Se olvida de su antiguo estilo de vida que ofendía a Dios y como nueva criatura decide seguir al Señor y ella forma parte de la genealogía del Señor Jesús. Qué precioso. Esta obra solamente la puede hacer el Señor. Y eso mismo quiere hacer con nosotros, hermanos. Que olvidemos ciertamente lo que queda atrás y nos extendamos a lo que está por delante. Acá podemos notar que para extendernos a lo que está por delante es necesario olvidar ciertamente lo que queda atrás. Es un requisito. Primero diremos cómo se aplica acá la palabra ciertamente. Es como decir de manera verdadera, segura, efectiva, sin lugar a dudas, de todas maneras, olvidarse del pasado. Interesante saber por qué Pablo diría que se olvidaría verdaderamente de lo que quedaba atrás, para extenderse a lo que estaba por delante. Amados hermanos, recordemos quién era Pablo antes de encontrarse con el Señor y convertirse. Él era un perseguidor acérrimo de la iglesia de Dios. En la epístola a los Filipenses, capítulo 3, en los versículos 5 y 6, Pablo mismo narra que fue circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Y esto nos habla del alto estatus que ocupaba en la sociedad, con muy buena educación, según el mundo. Y continúa diciendo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Es decir, según lo que él había aprendido en la ley, como fariseo, que fue en otro tiempo. Fue fiel a su ley, por lo que perseguía a la iglesia del Señor. Y luego en Gálatas, en el capítulo 1, en el versículo 13, dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Entonces, hermanos, lo que aprendimos en tiempo pasado no siempre es bueno. Generalmente está viciado, está bajo los estándares del mundo, no es verdadero. Entonces, hermanos, con estas referencias es más fácil comprender la necesidad de olvidar lo que queda atrás. Lo mismo nos pasa a la mayoría de nosotros que conocimos al Señor. Llegamos tal vez en tiempo de juventud y otros ya adultos con una formación cuyos estándares son opuestos a los del Señor, con educación y costumbres del mundo. Y para extendernos a lo que está por delante, el Señor tiene que renovar nuestra mente y nuestro corazón para que podamos ver con sus ojos y pensar con su mente. Necesitamos que nos transforme y nos enseñe de acuerdo a su voluntad y para ello necesitamos presentarnos delante de Dios no emocionalmente, sino de manera racional, consciente. Tomemos la decisión de pasar más tiempo con Él. Alabemos al Señor comprendiendo la letra de los cánticos.
ofreciéndonos diariamente a Dios en sacrificio vivo, es decir, muriendo cada día a nuestro yo. Inclusive en nuestra manera de hablar lo notamos. Arrastramos del mundo esa costumbre de expresarnos siempre recalcando, resaltando el yo. Yo quiero, yo deseo, yo digo, yo pienso. Podemos hacer un ejercicio diario de escribir en una libretita algunos de nuestros pensamientos y luego revisarlos y eliminar todos los yo que encontremos. Muramos a nuestro yo para que el Señor crezca cada día más en nuestra vida. Como bien lo explica Pablo en la Epístola a los Romanos, capítulo 12, en los versículos 1 y 2. Me acompañan, por favor, hermanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si no olvidamos lo que queda atrás, corremos el riesgo de acomodarnos en la vida cristiana siguiendo el sistema del mundo, en lo que fuimos enseñados, y eso realmente sería un obstáculo para nuestro crecimiento espiritual, hermanos. Por eso hay muchas iglesias ahora que vemos que su doctrina está contaminada. Necesitamos que el Señor transforme nuestra mente de acuerdo a sus planes y perfecta voluntad para nuestra vida. La renovación de la mente es un proceso continuo, día a día, mientras nos exponemos a su santa palabra, si realmente queremos extendernos hacia lo que está por delante. Esto es, si queremos seguir creciendo espiritualmente. Tenemos que ahondar en el conocimiento de la palabra de Dios, porque solo en ella encontraremos las promesas que Dios tiene para nosotros. En ella también conoceremos qué va a suceder más adelante y el Señor nos preparará para responder ante cada situación que tengamos que vivir. Son muchas las bendiciones que Dios tiene para nosotros, hermanos, pero también bendiciones que Dios quiere manifestar por medio de nosotros a otras vidas para que nosotros podamos trabajar en la extensión de su reino. Y finalmente, en Filipenses 3, en el versículo 14, Pablo dice que habiendo tomado la decisión de olvidar lo que queda atrás, las experiencias buenas y las malas, vividas antes en el sistema del mundo, y extendiéndose a lo que está por delante, hablando de la nueva vida en Cristo, siendo ahora formado por Cristo a través del conocimiento de su bendita palabra, creciendo cada día espiritualmente de acuerdo a la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, prosigue a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amados hermanos, estamos ya por terminar. No sin antes darle gracias a Dios por su amor, misericordia y paciencia, revelándose a través de su bendita palabra, para que lo conozcamos cada día más y tomemos hoy una decisión delante de Él. No una decisión emocional, sino con nuestro entendimiento, racionalmente, ofreciéndole nuestra vida y poder pedirle renueve nuestra mente y nuestro corazón. No perdamos la oportunidad, amados hermanos, de decirle hoy, Señor, te necesito más que el día de ayer. Renuévame, transfórmame, hazme más como tú. Señor, ayúdame a olvidar ciertamente lo que queda atrás y extenderme a lo que está por delante para proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Señor, ayúdame a serte fiel hasta la muerte para recibir la corona de vida que tú tienes para todos los que te aman y perseveran hasta el fin. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de oportunidades. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos,
Deseo de todo corazón que el Señor les haya hablado esta mañana preciosa y que cada uno de ustedes tome la decisión de olvidarse ciertamente lo que queda atrás y se extiendan a lo que está por delante. El Señor les bendiga.